Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. La Real Sociedad arrancó el camino para revalidar el título de Liga logrado en la temporada 1980-81 con una fantástica victoria por 3-1 ante el Real Madrid. Fue un partido espléndido, con pasillo del equipo blanco al Churiurdin en su salida al césped de Atocha, remontando el gol que Ito marcó a los 2 minutos de juego y con tantos de López Ufarte en el primer tiempo y de Alonso y Zamora en el segundo para lograr los primeros 2 puntos del campeonato y arrancar de manera inmejorable la temporada. Y sin embargo, la quiniela no reflejó ese resultado. En la quiniela de la primera jornada de Liga, ese Real Sociedad-Real Madrid se marcó con una X. ¿Por qué esa disparidad? Estamos en el 31 de agosto de 1981. Los futbolistas españoles votan en la asamblea de la AFE su firme intención de declararse en una huelga indefinida que arrancaría el 6 de septiembre, coincidiendo con la celebración de esa primera jornada de Liga. Ese fin de semana no hubo fútbol en España, ni en primera, ni en segunda, ni en segunda B. Los futbolistas querían, entre otras reivindicaciones, el pago de todas las deudas pendientes adquiridas con ellos por los clubes, que ascendían a más de 300 millones de pesetas. Sin entrar en quién tenía la razón, que eso daría para mucho, la consecuencia inmediata fue la suspensión de la jornada, y la federación no obligó a los equipos a viajar. En el caso de la Real no había necesidad, pues arrancaba la Liga en Atocha, pero sus figuras no tardaron en hablar públicamente en defensa de la huelga. Luis Arconada, en una entrevista publicada en Egin, lo dejó muy claro. Nuestra postura ha de ser solidaria con los jugadores maltratados, decía el capitán Churiurdin. Lo mismo que los clubes tienen derecho a unos ingresos por televisión, pueden tenerlo los jugadores, no individualmente, pero sí en cuanto a conjunto, en asociación, añadía. José Luis Orbegozo, presidente del club, no compartía esa mirada. Si los jugadores creen que van a sacar algo positivo, pues adelante con la huelga, aunque creo que se equivocan, sentenció. Sin entrar de nuevo en los enfrentamientos que provocó la huelga durante las negociaciones, donde el presidente del FC Barcelona, José Luis Núñez, se colocó en el centro de todas las salsas, el conflicto provocó mucho movimiento. La primera idea fue la de trasladar la primera jornada al 2 de mayo, es decir, una semana después de la celebración de la última. Aunque no hubo fútbol en la primera fecha prevista, sí hubo quiniela. El Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas decidió que a falta de goles, habría un sorteo mucho más clásico, es decir, con bolas. En menos de 7 minutos se solucionó la quiniela de la jornada en un sorteo que tuvo lugar en el Salón de la Entidad en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. El acto, abierto al público, se retransmitió en directo por Televisión Española. Levantó acta el notario Rafael Ruiz Gallardón y tuvo una dinámica muy simple. 3 niños del colegio de San Ildefonso, Enrique de 12 años, José Antonio de 13 y Javier de 14, se encargaron de sacar y cantar las bolas. Si la bola era azul, se marcaba una X en la quiniela, un empate. Si la bola era roja, un 1, victoria local. Y si la bola era amarilla, un 2, victoria visitante. Para hacerlo más realista, las bolas no estaban distribuidas en el mismo porcentaje. El 54% de las bolas eran rojas, el 27% azules y el 19% amarillas, cifras decididas en función de los resultados registrados en un total de 574 partidos de la liga anterior, la 1980-81. Y en la quinta casilla de esa quiniela, el Real Sociedad-Real Madrid se solucionó con una bola azul, es decir, una X, un empate. El fútbol desmintió después el vaticinio. El partido se jugó efectivamente el 20 de septiembre de 1981 y la Real, como ya hemos dicho, ganó por 3-1. Para el equipo realista hubo cosas relevantes durante ese parón. En primer lugar, su primer partido de la temporada no fue el de Liga que estaba previsto contra el Real Madrid, sino de Copa de Europa. El día 16 de septiembre, el equipo entrenado por Alberto Ormaechea jugó ante el CSKA de Sofía el partido de ida de la primera ronda de la máxima competición continental y perdió por 1-0. Además, se anunció que el partido ante el Real Madrid, a pesar del pasillo de homenaje al campeón, no se coronaría con la entrega de la Copa de Campeón de la anterior liga. Al parecer, Pablo Porta, presidente de la federación, tenía ciertas dificultades para desplazarse a Donostia en esa fecha, y se acordó que la entrega se produciría en los prolegómenos del partido en Atocha ante el CSKA. La huelga quedó oficialmente desconvocada después de la asamblea de futbolistas celebrada el 15 de septiembre. El conflicto no había quedado ni mucho menos resuelto, y eso hizo que en marzo de 1982 se volviera a amagar con otra huelga, pero el fútbol tenía vía libre. La quiniela de nuevo salió perjudicada, porque la primera jornada se celebró en la fecha prevista para la segunda, sin tiempo material para reimprimir los boletos. ¿Y qué decisión se tomó?
formar un nuevo boleto con partidos de Segunda División y de Segunda División B, lo que evitó que hubiera un nuevo resultado en la quiniela para el Real Sociedad-Real Madrid, al igual que para el resto de partidos de primera de las primeras jornadas, hasta que el calendario final se encontró con el calendario aprobado antes de la huelga. El sorteo no acertó el resultado del Real Sociedad-Real Madrid, pero tuvo una eficacia notable. De los 9 partidos de primera que se incluían en el boleto, 4 fueron premonitorios. Las bolas acertaron la victoria del Atlético de Madrid ante el Athletic, 2-0, la del Racing ante el Betis, 2-1, la del Valladolid ante el Sporting, también 2-1, y el empate a 1 entre Castellón y Las Palmas. La quiniela, por cierto, fue la gran damnificada de la huelga, claro. Según explicó el administrador del patronato, Javier de Górdolas, la recaudación cayó en una cifra cercana a los 500 millones de pesetas para la primera jornada, y es que la gracia de la quiniela sin partidos disminuye notablemente. Si el Real Sociedad-Real Madrid se hubiera saldado con la X que marcó la quiniela, aquella liga habría sido muy distinta. Para empezar, a la última jornada se hubiera llegado en una situación bien distinta. Lo que sucedió fue que la Real disputó ese partido final siendo líder, con un punto de ventaja sobre Barcelona y Real Madrid. Fue, por tanto, el único equipo que dependía de sí mismo para ganar la liga. Si ganaba el Athletic, como lo hizo, el título era chururdín, sin mirar a los partidos que jugaban el Barça en el Camp Nou ante el Betis y el Madrid en el Sardinero ante el Racing. Pero de haber sido una X el resultado de aquel primer encuentro, la Liga 1981-82 se habría disputado en la jornada final con un triple empate a puntos en cabeza.